¿Okay? Buenos días. Bien, a ver, recordando, creo que nos hemos quedado hablando de magnitudes y unidades. Ya, en orden, a ver cuáles son esas magnitudes. Actividad. Actividad. Exposición. Estamos hablando de las radiaciones, ¿no? A ver, el orden de las magnitudes. Actividad. Exposición. Exposición. Tasa de exposición. Dosis absorbida. Tasa de dosis absorbida. Dosis equivalente. Y dosis efectiva, ¿no? Y dosis efectiva. Muy bien, cada uno con sus respectivas unidades. Perfecto, vamos a seguir trabajando. Cuando se trabaja con núcleos radiactivos, con núcleos inestables, es muy importante hablar del tiempo de vida media. ¿Qué es el tiempo de vida media? Miren aquí tenemos este gráfico. En este eje vamos a tener el tiempo, pase. Tenemos el tiempo y en este otro eje vamos a tener la cantidad de elementos radiactivos. Entonces, ¿a qué le llamamos tiempo de vida media? El tiempo de vida media es todo esto. Observen aquí, por favor. El tiempo de vida media es el tiempo que se necesita para que de una cantidad inicial tengamos solo la mitad de núcleos radiactivos. Ya repito, el tiempo de vida media es el tiempo. Ya repito, el tiempo de vida media es independiente de la masa inicial. Observen aquí la figura. Les dije que tenemos tiempo y tenemos cantidad de elementos radioactivos. Pase. Buenos días. Este valor es la cantidad inicial. Este de aquí es la mitad de la cantidad inicial. Y si nosotros hacemos interpolación, miren, la mitad de la cantidad inicial, llegamos al gráfico y aquí estaría el tiempo de vida media. Por eso decimos, es el tiempo necesario para tener la mitad de la cantidad inicial del elemento radiactivo. Esta línea es la línea de desintegración nuclear. Recuerden que cuando hablamos de los elementos radioactivos, dijimos que los tenemos empaquetados, ¿verdad? Y al estar empaquetados, todos son inestables. Entonces estamos comenzando aquí, el 100% de inestables. ¿Qué sucede si abrimos? Emiten radiación. O sea, los inestables van buscando estabilidad. Y entonces, a medida que comienza a pasar el tiempo, vamos a tener menos inestables. ¿Por qué? Porque ya van a ir alcanzando estabilidad. Menos inestables. A medida que pase más el tiempo, vamos a tener menos núcleos inestables. Veamos este ejemplo. Tenemos el bismuto radiactivo que está en gramos y aquí el tiempo en días. Si comenzamos con una cantidad inicial de 100 gramos, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que de 100 tengamos 50? 5 días. Si tenemos 6,25 gramos, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para tener 3,125? 5 días. 5 días. Por eso decimos, el tiempo de vida media es independiente de la masa inicial del elemento. ¿Quedó claro? Muy bien. Si nosotros hablamos de los tiempos de vida media, ya existe el tiempo de vida media para cada elemento radioactivo. No es que ese tiempo va a cambiar, no. Si descubren un nuevo elemento radioactivo, lo primero que le averiguan es el tiempo de vida media. Y ese tiempo de vida media pasa a ser una constante para ese elemento radiactivo. Veamos aquí algunos ejemplos. Miren aquí. Decimos uranio 238. ¿Cuál es su tiempo de vida media? 4,51 por 10
a la 9 años. Entonces yo les digo, si tenemos una tonelada de uranio, de este uranio radioactivo, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para tener media tonelada? Esto, ¿no? 4,51 por 10 a la 9 años. Y si tenemos 1 miligramo de uranio radioactivo, ¿cuánto va a pasar para tener medio miligramo? 4,5. El mismo tiempo. Miren este otro. Polonio 214, 1,64 por 10 a la menos 4 segundos. Miren la diferencia entre uno y otro. Si tenemos una tonelada de este polonio, ¿cuánto tiempo va a pasar para tener media? 1,5. Casi nada, ¿no? Rapidísimo se desintegra. Entonces, los médicos pueden utilizar elementos radioactivos para terapia o para diagnóstico. Yo les pregunto, ¿qué utilizarán? ¿Utilizarán elementos radioactivos que tengan un alto tiempo de vida media o utilizarán elementos radioactivos que tengan bajo tiempo de vida media? Bajo ¿Y tiempo. por qué necesitan tener bajo tiempo? ¿Más qué? No quedaría mucho la radiación del paciente. O sea, si Ya, no van a estar tanto tiempo en el paciente. ¿Qué más? Menos daño a la... Menos daño. ¿Qué más? Menos radiación. ¿Qué más? Va a ser lo suficiente, debe ser lo suficiente que el médico necesita para la terapia o para el diagnóstico. ¿Le servirá este? No le va a servir, pues, ¿no? Porque es muy rápido, se desintegra. No le va a dar tiempo para la terapia o para el diagnóstico. ¿Le servirá este? No. ¿Le servirá este? Este sí, ¿no? Este sí se utiliza. Este sí se utiliza. Cuando se habla de los elementos radioactivos, cada elemento radioactivo en el organismo tiene su órgano blanco. No es que cualquier elemento radioactivo va a ir a todo lugar del organismo, no. Por ejemplo, si quieren estudiar tiroides, van a tener que trabajar con yodo radioactivo. ¿De acuerdo? Entonces, miren el yodo radioactivo, ¿cuánto tiempo de vida media tiene? 8 días. Y si yo les digo, si se inyecta yodo radioactivo a una persona, ¿podemos estar en contacto con ella ese primer día que se le inyectó el yodo radioactivo? ¿Por qué no? Porque la persona va a estar emitiendo radiación, de ella va a salir la radiación. Y si nosotros estamos en contacto con ella, nosotros nos vamos a irradiar. Entonces, más o menos, ¿cuánto deberíamos dejar pasar? Una semana. De repente, un tiempo de vida media, como que 4 días. Una semana. Ah, dijiste, ya, yo soy la que estoy escuchando mal, ¿no? ¿Quién ha dicho 4? Ya te vas, por llegar tarde. Listo. 8 días, ¿cierto? 8 días que sería el tiempo de vida media, ¿no? Entonces no nos podríamos acercar, porque ella es como si fuese una bombilla, ¿perdón? Pero siempre vamos a tener una cantidad. ¿Qué pasa si morimos? Ya no consumimos, solo eliminamos. Entonces, si nos encuentran de aquí 1000 años, ¿cómo van a saber que pasaron 1000 años? Por la cantidad de carbono que va quedando, ¿no? Hay una fórmula que nos permite calcular cuánto tiempo ha pasado. Y es fundamental este tiempo de vida media. El tiempo de vida media del carbono 14, 5.730 años. Imagínense. Entonces, sirve para poder datar la antigüedad de los fósiles. Cuando hablamos de este tiempo de vida media, aquí entre paréntesis vamos a considerar que es un tiempo de vida media físico, para diferenciar nada más, porque en realidad solo se le llama tiempo de vida media, pero quiero que diferencien algo. Y entonces a esto le vamos a decir físico, porque esto es la desintegración que hemos estudiado. Es cuando los núcleos emiten alfa, beta, negativo, beta positivo, gamma, ¿de acuerdo? Pero en medicina también es importante hablar del tiempo de vida media biológico. Es importante hablar del tiempo de vida media biológico. ¿Y qué es el tiempo de vida media biológico? Es el tiempo que se necesita para que
se elimine por los procesos metabólicos la mitad de elementos radioactivos que ingresaron al organismo. Es el tiempo que se necesita para que se eliminen por los procesos metabólicos la mitad de elementos radioactivos que ingresaron al organismo. O sea, si nosotros consumimos algo, si algo entra a nuestro organismo, eso va a ser sometido a metabolismo. Y si es sometido a metabolismo, se va a eliminar del organismo. Cuando ustedes estudian farmacología, van a estudiar muchos tiempos de vida media, ¿no? El tratamiento que hacen los médicos con los fármacos depende mucho del tiempo de vida media. Eliminar el medicamento hasta la mitad. Y esto es igual, ¿de acuerdo? Si consumimos, si no se inyectan núcleos radioactivos, por los procesos metabólicos se va a eliminar también. Entonces, el elemento radioactivo está sometido a dos desintegraciones. ¿Cuáles son esas dos? Una es el físico, que emite radiación, y la otra es la eliminación por los procesos metabólicos. El médico tiene que considerar los dos. Les interesa los dos. Les interesa que emita radiación y también les interesa que se elimine del organismo. Y entonces, si juntamos los dos, pase por favor. Si juntamos los dos, ¿qué vamos a tener? El tiempo de vida media, vida nada más efectivo. El efectivo va a ser el tiempo que realmente va a estar en el organismo después de hacer la desintegración o de eliminar por los procesos metabólicos. Y esto se puede calcular. Se calcula sumando los inversos. 1 sobre el tiempo de vida efectivo va a ser igual a 1 sobre el tiempo de vida media físico más 1 sobre el tiempo de vida media biológico. Físico y biológico. Llamémosle así. ¿De acuerdo? El físico y el biológico. Entonces, a los médicos, ¿qué les interesa? Que el tiempo de vida media efectivo sea elevado o sea bajo. Sea bajo, ¿no? El suficiente como para que haga terapia o haga diagnóstico. El suficiente, nada más. Muy bien. Efectos biológicos de las radiaciones ionizantes. ¿Cuáles son los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes? Tenemos dos efectos. Primero, efectos estocásticos. Efectos estocásticos. Más se utiliza este término, estocásticos, pero también se le puede decir probabilísticos, tardíos o a largo plazo. ¿Cuándo se van a producir estos efectos? Estos efectos se van a producir sin necesidad de alcanzar una dosis umbral. Estos efectos se van a producir cuando la persona reciba alguna dosis de radiación. ¿Pero se va a producir en todos? No. ¿En quiénes se va a producir? Tal vez en las personas que tienen mayor predisposición para poder sufrir algún efecto negativo. Entonces, un ejemplo de un efecto estocástico es la leucemia. Es la leucemia, un efecto. ¿Qué significa? Una persona podría sacarse una sola vez una placa radiográfica y con esa placa radiográfica recibió un poquito de radiación X y se le desencadena el problema de leucemia. Otra persona puede haberse hecho 100 placas radiográficas y en cada una haber recibido radiación y no sufre nada. ¿De acuerdo? Entonces, los efectos estocásticos son aquellas consecuencias que se van a presentar en las personas por haber recibido alguna dosis de radiación. Puede ser baja, puede ser alta, no lo sabemos. Por eso decimos, los efectos estocásticos se producen sin tener una dosis umbral. Se pueden producir a cualquier dosis de radiación. Y lógicamente, la probabilidad de sufrir el efecto va a ser mayor si mayor radiación se recibe.
¿Se entendió? Y el otro, mejor antes. En este gráfico podemos entender esto. Aquí tenemos dosis en Siever y aquí tenemos la probabilidad de sufrir el efecto estocástico. Y es una línea directa, ¿no? Ascendente hacia la derecha. Si hay más dosis, más probabilidad de... Exactamente. A mayor dosis, mayor probabilidad de sufrir el efecto. Pero repito, ¿hay dosis umbral? No hay. ¿Eso qué significa? Que el efecto se puede sufrir a cualquier dosis, sea baja, sea alta, cualquier dosis. Ya eso va a depender de la respuesta que tenga también el organismo. Y los otros efectos son los efectos determinísticos. Efectos determinísticos también se les dice agudos o también se les dice a corto plazo. Y los efectos determinísticos se van a producir cuando se alcance una dosis umbral. Cuando sí se alcance una dosis umbral. Observemos el gráfico. Aquí tenemos dosis en Siever y aquí tenemos severidad del efecto. Ya no es probabilidad, severidad del efecto. Nos tenemos que aprender este valor. Así como hemos aprendido 50 voltios, 10 miliamperios, 30 miliamperios, este también no los aprendemos. 0,5 Siever. 0,5 Siever es la dosis umbral. Si una persona recibe 0,1, no se produce ningún efecto. 0,2 tampoco, 0,3 tampoco. 0,5 alcanzó el valor umbral. Y por ejemplo, en las personas que reciben radioterapia, alcanzan el valor de 0,5 y se les cae el cabello. Si siguen recibiendo más radiación, más severo va a ser el efecto. Entonces, los efectos determinísticos se van a producir cuando se alcanza una dosis umbral. Y a mayor dosis, mayor severidad del efecto. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia que existe entre estocásticos y determinísticos. Ahora, cuando las personas trabajan en el hospital, ya dijimos, ¿no? En los hospitales hay las unidades de medicina nuclear y ahí trabajan con elementos radioactivos, con radiaciones ionizantes. Entonces, cuando las personas, ya imaginemos en un consultorio, la persona que se va a sacar la placa radiográfica va a recibir directamente la radiación, ella. Pero va a haber otra persona que está manejando el equipo para poder dar la dosis de radiación que necesita para la placa radiográfica. Y muchas veces se ha visto en los consultorios que estas personas que manejan esas máquinas, cuando disparan la máquina, se ponen detrás de un biombo de tela. ¿Qué le protege? De la radiación. Sí, hemos dicho que para la radiación ionizante necesitamos una placa de plomo, ¿no? Y precisamente estas personas debieran ponerse un mandil de plomo, pero tal vez les da flojerita y no lo hacen. No solamente el mandil de plomo, sino también un collarín para proteger tiroides y también deben proteger gónadas, porque son las células más radiosensibles. Estas personas están obligadas, y a veces no se ve eso, a utilizar dosímetros. Aquí en el pecho se tiene que utilizar dosímetros. Estos dosímetros van a capturar la radiación que llega a la persona, ¿no? Van a permitir medir. Si la radiación llega a la persona, también va a llegar a ese dosímetro y va a marcar. Y este dosímetro se debe hacer leer por lo menos una vez al año para poder saber cuánto de radiación llegó a la persona. Y entonces yo les puedo preguntar en el examen, ¿y cuál es la importancia de que las personas que trabajan con radiaciones ionizantes hagan leer una vez al año su dosímetro? Hay un límite, creo que, de radiación que pueden estar expuestos al año o cada 5 años. Pero lo acabamos de decir. Para verificar. Para saber si están alcanzando el 0,5, el valor umbral. Para eso tienen que hacer medir la radiación que llega al organismo, para ver si están alcanzando el valor umbral. Porque si alcanzan el valor umbral, sí o sí se van a desencadenar los efectos determinísticos. Y justo como decía su compañera,
las personas que trabajan con radiaciones ionizantes no pueden trabajar toda su vida con radiaciones ionizantes. Trabajan entre 4 a 5 años, nada más. ¿Por qué? Porque ya estarían alcanzando el valor umbral y no van a correrse el riesgo de sufrir efectos determinísticos. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los dos efectos biológicos de las radiaciones ionizantes. Aquí tenemos una listita más grande, que no les digo apréndanse de memoria esto, pero es importante que tengamos idea de lo que sucede. Vamos a hablar de Siever, porque también podríamos hablar de REM, ¿verdad? Tanto como dosis equivalente o como dosis efectiva. Esto está referido a la dosis efectiva. Hablemos en Siever. De 0 a 0,25, ninguna lesión evidente. Por ahí decimos, pues no, en esa dosis tendría que estar lo que los médicos utilizan para el diagnóstico. ¿Utilizan rayos gamma? Sí, utilizan rayos gamma. ¿Pero podrán utilizar grandes dosis de rayos gamma? No, pues tiene que ser poquita para que no produzca ninguna lesión, ¿no? De 0,25 a 0,5, posibles alteraciones en la sangre, pero ninguna lesión grave. Pero a partir de este 0,5 ya tenemos que tener cuidado, porque esa sería la dosis umbral, ¿verdad? Para que se produzcan efectos determinísticos. De 0,5 a 1, alteraciones de las células sanguíneas y ya se observan lesiones. Pero la persona podría seguir haciendo sus actividades, no hay ninguna incapacitación. De 1 a 2 Siever, ya lesiones más graves, ya se produce incapacitación. De 2 a 4, con seguridad se va a producir incapacitación, además de lesiones, ¿no? Y más bien las lesiones van a hacer que la persona quede incapacitada. Y aquí ya aparece la probabilidad de defunción. 4, Siever de radiación, 50% de mortalidad. Miren ustedes, si un grupo de personas recibe 4 Siever de radiación, con seguridad el 50% muere. Y 6 Siever de radiación, completamente letal. El 100% de personas mueren. Ahora, estas dosis también tienen otro factor determinante. ¿Cuál es el otro factor determinante? La distancia que tengamos de la fuente. La distancia que tengamos de la fuente. Si nosotros estamos justo en la fuente, explosión de Chernobyl, bomba atómica, quienes estuvieron en el lugar recibieron energía nuclear máxima, murieron calcinadas, quemadas, carbonizadas. Y yo no sé, han mostrado algunas imágenes, ¿no? De que inclusive es como que si hubiese dibujado en la pared el negativo de la persona que se calcinó, ¿no? Cosas así, ¿no? Por efecto, por la gran radiación que recibieron. Quienes estuvieron más lejos tuvieron quemaduras muy graves. Y igual murieron. Quienes estuvieron más lejos ya no tuvieron quemaduras, pero igual murieron, porque recibieron bastante radiación, ¿no? Todavía debe estar en esa magnitud, ¿no? No murieron de inmediato, pero pasaron 2 meses, pasaron 3 meses, 4 meses murieron. Quienes estuvieron mucho más lejos sufrieron mutaciones, ¿no? Y esas mutaciones las han heredado a su descendencia y se siguen encontrando mutaciones desde los padres, ¿no? Las investigaciones que hacen lo han manifestado así. Entonces, la radiación ionizante es muy negativa, pero también es buena en el campo de la medicina, ¿no? Tienen que saberla utilizar. Siguen las amenazas, ¿no? De este tema del bélico, ¿no? Entre estos países, que ya no es directamente entre los países que están en guerra, ¿no? Ahora es que Rusia, que Estados Unidos, y la última noticia que se ha escuchado, y no he leído exactamente en dónde, pero han encontrado en el hielo, ¿no? Debe ser en el Polo Norte seguramente, han encontrado las aberturas como túneles de los misiles y piensan que son misiles nucleares, ¿no? Es la guerra, ¿no? En la Tercera Guerra Mundial, si en algún momento se da, esa va a ser la guerra, ¿no? Nuclear, ¿no? Va a ser nuclear, ya no hay otra. Señales para radiaciones ionizantes. La normativa en protección radiológica
ha planteado, pues, ¿no? Ha elaborado señales. Quienes trabajan con radiaciones ionizantes tienen que conocer muchísimo, muchísimo más. Hay muchas señales. Si ustedes entran a la web, pongan señales radiación ionizante y les va a aparecer todas las radiaciones, todas las señales que se utilizan para la seguridad radiológica. Aquí les pongo solamente 4. ¿Qué símbolo indica presencia de radiación ionizante? El trébol. Se le dice trébol. Un trébol indica presencia de radiación ionizante. Entonces, imaginemos que estamos por fuera del edificio de Lima, de la central nuclear de Lima. Por fuera debe haber un trébol de color plomo. ¿Qué indica ese trébol? Zona vigilada. Si entran, van a encontrar un trébol verde. Zona controlada. Es como que si vamos entrando, nos vamos acercando a donde está el reactor nuclear. Amarillo, zona de permanencia limitada. Ya estamos más cerquita al reactor. Y en donde está exactamente el reactor, rojo. Zona de acceso prohibido. Definitivamente en las centrales nucleares hay el personal que trabaja ahí tiene diferente tipo de capacitación, ¿no? Hay especialistas que trabajan directamente en los reactores nucleares y etcétera, ¿no? Y todos tienen que conocer la señalización que corresponde. Si nosotros vamos a los consultorios que están bien establecidos, que sacan placas radiográficas, en la sala de espera debemos tener este símbolo, porque rayos X es radiación ionizante. Debemos tener este símbolo, y yo sí lo he visto en algún lugar, el símbolo amarillo. Y si entramos directamente a donde está la máquina de rayos X, vamos a encontrar el rojo. Pero todo el mundo conocerá, todo el mundo cuando ve esto va a decir, ahí hay radiación ionizante, ¿y sabe qué cosa es la radiación ionizante? No, ¿verdad? Los que estudian sí, ahora ya no se les va a olvidar que eso es radiación ionizante, ¿no? Ya lo han aprendido. Pero entonces crearon una señal. Esa señal la puede leer cualquier persona, no solamente las personas que saben qué cosa es radiación ionizante, ¿no? Una persona, yo no sé, que estudia contabilidad, un compañero de ustedes que estudie contabilidad, ¿va a entender esta señal? ¿Cómo la va a entender? A ver, ¿cómo la describen? Que si se acerca a morir. Ajá, va a morir, mejor sale. No sabe qué es radiación. O sea, muerte. Hay algo que mata. Que mata. Hay algo que mata. Y si mata, mejor corremos, ¿verdad? Mejor nos alejamos, ¿sí? Lo podemos leer, ¿sí? Sin necesidad de ser de la especialidad, lo pueden leer. Así como ustedes tienen que saber leer esta información. Esta es la cultura general, como siempre les he dicho. Esto es lo que todo médico debe saber. ¿Qué tenemos aquí? Elementos. ¿Todos los elementos que existen son radiactivos? No, no. Hay estables, dijimos. Hay naturalmente inestables. Y otros los vuelven inestables. ¿De acuerdo? Entonces, aquí por ejemplo decimos elemento, carbón o carbono, como le quieran decir. Ese es el elemento. Pero ahora decimos, ¿todos los átomos de carbono son inestables? No. Va a haber unos que les decimos radionúcleo. O también les podemos decir radionucleido. ¿Qué significa? Que son núcleos que emiten radiación. Por eso se les dice radionúcleo. Entonces, por ejemplo, carbono de masa 11, porque el carbono de masa 12 es estable. El carbono de masa 11 es inestable. Tiene que estar empaquetado. Si lo abrimos, emite radiación. ¿Qué radiación emite? Beta positiva. Radiación beta positiva. Y si queremos recordar un poquito, ¿de dónde sale la radiación beta positiva? Del positrón. De la destrucción de protones, ¿no? Porque si es beta positivo, tiene carga positiva. Acuérdense de los protones que son positivos.
de la destrucción de protones. Y cuando emite esta radiación beta positiva, cuando esta radiación sale del núcleo, lo que está saliendo es 0,511 megaelectronvoltios de energía. Entonces, este carbono 11, cuando pierde beta positivo, alcanza estabilidad. Y otro dato que tienen que conocer muy bien es el tiempo de vida media. ¿Cuál es el tiempo de vida media? 20 minutos. Entonces, ahora ya conocen qué significa cada una de esas cosas que tenemos en el encabezamiento de la tabla. Y no se lo deben olvidar nunca. ¿De acuerdo? A esto les decimos isótopos, ¿no? Aquí tenemos esta lista cortita de isótopos utilizados en medicina. Pero no es que los médicos digan, a mí me gusta el kriptón y utilizo el kriptón. No, tiene que saber para qué lo va a utilizar. Y de hecho que van a ser especialistas pues en el tema, ¿no? Quien escoge esta especialidad de la medicina nuclear va a ser súper especialista y va a conocer y va a saber qué tiene que elegir para hacer determinado trabajo en su paciente. Y también estos elementos, muchos de ellos los venden en estas empresas que elaboran productos químicos, que venden productos químicos, los venden para poder hacer investigación. Se utilizan como trazadores. Por ejemplo, si quieren ver por dónde va a recorrer el ARN mensajero, pueden marcar el ARN mensajero con sustancias radiactivas y le pueden hacer el seguimiento. También venden contadores de radiación, ¿no? También se puede sacar una muestra, se puede hacer una coloración y se puede observar por dónde estaría yendo ese ARN mensajero. ¿De acuerdo? Entonces se utiliza muchísimo en investigación, se vende, pero siempre hay que tener cuidado con las normas de seguridad. Nada más, ¿no? Nada más. Otro bastante utilizado en medicina es el tecnecio de masa 99. Lo utilizan para estudiar hueso, por ejemplo, ¿no? Para estudiar hueso. Y así ya tendría pues que ver cada uno de ellos para qué se va a utilizar. Bien, vamos a hablar un poquito de algunas técnicas de diagnóstico médico. Ya les hemos dejado para la exposición, pero para que todos conozcan el fundamento físico, les voy a explicar un poquito de este tema. Que el fundamento físico es súper sencillo. Tenemos una técnica muy importante que se llama tomografía por emisión de positrones. Ya saben quiénes emiten positrones. Ya saben de dónde salen los positrones. Entonces, una sustancia radiactiva que emita positrones se inyecta a la persona, lógicamente considerando el órgano diana, el órgano que quieren estudiar. Y una vez que esta sustancia radiactiva llega al órgano que quieren estudiar, pues esta sustancia está libre. ¿Y qué va a emitir? Radiación beta positiva. Esta radiación beta positiva que sale del núcleo de estos átomos radioactivos se va a encontrar con electrones del tejido, del órgano a donde llegó la sustancia. Y si un positrón se encuentra con un electrón, se aniquila. Desaparece como partícula, desaparece como materia y en su lugar que se forma radiación gamma. Esa radiación gamma es la que llega al equipo médico y por la electrónica que tiene se convierte en una imagen que finalmente los médicos pueden analizar. Aquí tendríamos esto, ¿no? Del núcleo sale el positrón, se encuentra con un electrón del tejido que están estudiando, se aniquilan, desaparece, se convierte en radiación gamma. Y en dos haces que precisamente se dirigen en dirección opuesta. Esa radiación gamma aproximadamente equivale a 511 kiloelectronvoltios de energía. Ese es el fundamento de la tomografía por emisión de positrones. Esta técnica también es bastante utilizada en el hospital. La gammagrafía.
Viene de radiación gamma, ¿no? Viene de radiación gamma. Igual, imaginen que quieren estudiar tiroides. Quieren estudiar tiroides. ¿Qué le van a inyectar a la persona? Yodo radioactivo. Le inyectan yodo radioactivo. Ese yodo radioactivo se va a dirigir a tiroides, porque tiroides metaboliza yodo. Y una vez que se dirige a tiroides, ahora de la persona, pensemos eso, se ha introducido el elemento radioactivo y ahora de la persona sale la radiación gamma. Esa radiación gamma que sale de la persona va a ser capturada por el gammágrafo, por el equipo médico. Y la electrónica de este equipo lo convierte en una imagen. Esta es la imagen que tienen que analizar. Pero miren lo interesante, porque yo les preguntaría a ustedes, ¿por qué le harían una gammografía a su paciente y por qué no le dicen hazte una placa de rayos X? Pero ¿cuál es la diferencia? En todo caso, rayos X produciría menos daño que gamma, porque está antes, ¿no?, en el espectro electromagnético. Entonces, ¿por qué dirían ustedes, por qué darían la orden, hágase gammografía? ¿Y por qué no le dicen hágase rayos X? No está específico, el yodo específico para tiroides. Porque la gammografía permite estudiar función. Función. Porque dependiendo de cómo estén funcionando esas células, es que va a captar el yodo. No toda la tiroides capta de la misma manera. De repente hay zonas que son hiperactivas, captan mayor cantidad de yodo que otras. Entonces lo que están estudiando es la función, no la anatomía, no la estructura, la función. Por eso es que los médicos decidirían hágase una gammografía, porque quieren conocer cómo está funcionando tiroides. Y saben, ¿no? Cuando no funciona tiroides y esa célula ya no sirve para nada, el médico no hace una cirugía para sacar tiroides. Le inyecta sustancia radioactiva para matar las células. Las mata. Con sustancia radiactiva que inyecta, las mató las células. No queda nada de tiroides. ¿De acuerdo? Entonces, hay técnicas que tienen que estudiar. Están en primer año, van a aprender muchísimo más, pero tienen que poner de su parte. No estar en la clase con el celular en la mano o durmiendo. Definitivamente quien viene a dormir a la clase, ¿qué aprende? Creo que escuchando nos queda alguito, ¿no? Nos queda alguito. Y ese alguito que nos queda, créanme que se queda para siempre. Es muy diferente a lo que estudiamos. Muchas veces cuando estudiamos algo, leemos y nos los aprendemos como que a la fuerza, nos los olvidamos al poco tiempo. Pero cuando algo lo escuchamos y nos interesó y le puse interés, nos vamos a acordar, nos vamos a acordar. Pero no, pues aquí en la clase siguen con el celular en la mano, ahí no sé qué médicos van a hacer. Igualito, sigo hablando y sigue chateando en el celular la señorita. Y llegan tarde todavía y entran y se duermen en la clase. ¿Para qué bien? Yo soy fastidiosa y voy a ser fastidiosa hasta el día del examen. Después ya no me van a ver, ¿no? Es que es así, tienen que estudiar, chicos. Pónganle ganas a lo que hacen. Y les cuento, una profesora de aquí, de la universidad, su hijo es deportista, problema en las rodillas, en las dos, pero una más grave. Y se ha hecho hacer resonancia magnética, tiene las imágenes y todo, y la van a operar. ¿Y qué creen que ha pasado? Le han operado la otra y no la que estaba grave. Real. Y ahorita está en juicio. Chicos, ¿de qué hablamos? El médico va a ser médico cuando pase en la universidad 5 años y recién cuando terminó de estudiar acá, recién va a decir así, ahora sí voy a ser médico y voy a estudiar. ¿Recién? No, chicos. Las ganas, demostramos que queremos ser médicos desde el primer día de clases. ¿Sí? Desde el primer día de clases. Es un problema. A ver, díganme ustedes, ¿les va a gustar estar así, que alguien los enjuicie? ¿Cómo va a estar su conciencia de decir, cómo pues me voy a equivocar? O sea, veo una lámina
y lo que es derecho lo confunde con izquierdo. ¿Estable eso, chicos? Entonces, ¿eso qué significa? ¿Qué es eso pues, que pasa aquí? La señorita con el celular en la mano, ¿no le interesa? ¿Acaso les estoy contando historietas? Revisen, si no me creen lo que les digo, revisen, para eso tienen la web y vean si es cierto o no. Pero no, pues seguimos con el celular. La otra señorita durmiendo. Quédese en su casa a dormir tranquilita. Nadie la fastidia, ¿no es cierto? Lo que acá todavía me tiene que estar escuchando. Entonces, yo sí soy fastidiosa porque no me gustaría saber que uno de mis estudiantes cometa una negligencia médica. Porque no va a ser feliz en la vida. Y yo sí les deseo que sean felices en la vida. ¿Y qué es pues ser feliz en la vida? Vivir escondido, vivir con que tengo ahí un trámite de un juicio que no sé cómo se va a solucionar por haber cometido una negligencia. Pasa de todo, chicos. ¿Sí? Los escuchamos, pasa de todo. No caigan en eso. ¿Y cuál es la única manera de no caer en eso? Estudiar, pues tienen que prepararse, tienen que saber todo, todo. Aquí no es, yo voy a ser endocrino. No, tienen que saber todo, porque no saben qué se les va a presentar en el momento, de repente un momento crucial en que tienen que tomar una decisión y no hay nadie más que los ayude. ¿Cómo van a hacer? ¿Qué van a decir? No sé, me voy, te dejo. Van a trabajar con seres humanos, han escogido eso. Una carrera muy bonita, pero pónganle ganas. Y si no tienen ganas de hacerlo, ¿qué tenemos que decir? Estamos pues por gusto acá. ¿De acuerdo? A mí me gusta la parte de la medicina, la básica. Pero no sería capaz, yo si me desmayo, si es que veo algo que sea así, sangre, heridas, esas cosas no me gustan para nada. ¿Y qué me pasó una vez? Me puse mal porque me quiso dar laberintitis y me puse mal aquí en la universidad. Y me llevaron a la clínica Arequipa. Y bueno, estuve ahí esperando un ratito y me encontré con uno de mis estudiantes que me atendió, ¿no? Excelente. Ese es, pues, ¿no? Los conozco a ustedes y bueno, me encontré ahí. Pero ¿y qué pasó? Me dice, espérense un ratito, no sé qué voy a traer y me deja ahí. Y estaba cerca a la puerta de emergencia, porque bueno, me llevaron por emergencia también. Y estaba cerca a la puerta de emergencia. Y de repente un alboroto. ¿Y qué pasó? Y yo estaba cerquita a la puerta, ¿no? O sea, tenía que mirar sí o sí, no había forma. Entonces, pasa la persona en una camilla, pasa en una persona, saliendo sangre un montón, todo el estómago así abierto, horrible. Peor me fue, se me subió la presión, mi corazón latía a 1000, terrible. Y lo llevaron al ladito. Claro, ya yo no lo miraba, pero sí escuchaba. Pero como ya lo vi que pasó así, ya me imaginaba, pues yo, algo chiquito lo imaginaba grande, ¿no? Entonces, ¿qué le decían? El Señor le decía, gaste todo lo que necesite. Yo me hago responsable, eso decía el Señor, ¿no? Y los médicos decían, pero ¿cómo se ha hecho tremenda herida? Es que él dice que es carpintero, era carpintero, y con no sé qué nombre le dijo esa rueda, con eso se cortó. Terrible, ¿no? Entonces, esas cosas yo no las aguantaría de la medicina, no, de ninguna manera. Pero todo conocer, ni siquiera leer eso no me impacta mucho, no soporto. Peor que sufra un ancianito y peor que sufra un niñito, ¿no? Eso me impacta demasiado. Pero la otra parte de la básica, ¿no? Eso sí es muy bonito poder hablar. Y así es que prepárense para todas esas cosas, ¿no? O sea, se presentan emergencias así. Y otro día estuve en la clínica San Juan de Dios y ahí está trabajando un alumno que tuve de Chile. Lindo, lindísimo, lo recuerdo siempre porque era travieso, pero estudioso. Y ahí está trabajando él, ¿no? Y entra una persona con infarto, y hablaban que el infarto, que la persona, y de frente, ¿no? Él le dijo a la familia que fue, le dice, mire que un infarto o se recupera o no se recupera. Así son, ¿no? Los médicos lo dicen así, son dos cosas, ¿no?
pero bueno, es impactante, todas esas cosas es impactante vivirlas. Ustedes prepárense para que de la mejor manera solucionen eso, porque se supone que lo que tienen que hacer, su tarea en todo momento, es proteger la vida de las personas. Ese es el objetivo, ¿de acuerdo? Y no abandonar, no correrse. Para eso aprendan todo lo que tengan que aprender. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la importancia de la tomografía? Perdón, de la gammagrafía. Conocer la función. La función. A diferencia De rayos X. de los rayos X. A diferencia de los rayos X. ¿Qué pasa aquí? Yo les había dicho que cuando se hace captura electrónica, se liberan rayos X, ¿no? ¿Por qué se liberan los rayos X? Porque el electrón entra al núcleo y suelta energía. Perfecto, porque los electrones van a saltar, se van a reacomodar, ¿no? Y van a saltar, van a bajar de nivel. Y cuando bajan de nivel, liberan energía y va a ser de la longitud de onda de los rayos X. Pero también les había dicho, ¿y los médicos utilizan esos rayos X? No. ¿Por qué no los utilizan? Porque no, Porque van por pocos, ¿no? Ah, sí. Necesitamos que salte. es importante. Es discontinuo, diríamos, ¿no? No es una radiación continua. Pero, ¿cómo solucionan el problema los médicos? Para eso es el avance de la ciencia y la tecnología. Han creado este tubito. Este es un tubo de vidrio que está blindado. No puede salir radiación por cualquier lado. Está blindado. Y vacío total en el interior. Vacío total. Cátodo y ánodo. El cátodo es negativo y el ánodo es positivo. Aquí hay un alambrecito, como la resistencia del foquito que les conté, ¿no? Delgadito y enrollado muchas veces. Ese es un alambre de tungsteno. ¿Y cuál es la ventaja de ese tungsteno? Que cuando recibe energía, libera electrones. Entonces, cuando este extremo, se supone que son los dos cables que enchufaríamos al tomacorriente, cuando se enchufa esto a un alto voltaje, ¿qué es lo que va a ocurrir? Este alambre de tungsteno es como que dispara electrones. Estos electrones se van en línea recta a gran velocidad, con mucha energía, hacia el ánodo. En este ánodo son frenados. En ese ánodo chocan, son frenados. Y si son frenados, tienen que liberar la energía que llevaban en el movimiento. Esa energía que llevan en el movimiento, el 99% es calor. Y solo el 1% son rayos X que van a salir por un lugar especial que tiene ese tubo. Miren ustedes, 99% es calor y solo 1% rayos X. Con ese 99% de calor, eso se incendia. Pero no se incendia, ¿por qué? Porque tiene un buen sistema refrigerante. ¿Qué utilizan como sistema refrigerante? Un aceite especial que tiene alta capacidad de absorber el calor. Así funciona. Los tubos antiguos, si es que tienen oportunidad de ver en alguna vez un tubo de estos, porque se acaban también estos. Los tubos antiguos tenían un ánodo recto. Y si ven esos tubitos, están perforados, porque el impacto de los electrones le hace hueco al metal y está perforado. ¿Cómo han mejorado este dispositivo? Lo han hecho oblicuo y además giratorio. Gira, cosa que los electrones van a impactar en diferentes puntos y ya no se va a agotar rápido. La vida útil de ese tubo va a ser mayor, pero siempre va a llegar un momento en que se va a agotar, ya no va a servir y tienen que cambiar de tubito. Así funciona. Entonces, estos rayos X que salen aquí, todavía el médico los tiene que medir, porque se dan por dosis. No es la misma cantidad para una placa de tórax que para un hueso, no sé,
no es la misma. Cada estructura tiene su propia dosis de radiación para que salga una placa radiográfica adecuada. Entonces, ¿cómo funciona? Aquí está la máquina de rayos X. Los rayos X salen de la máquina y van a ser dirigidos a la persona. Van a pasar por la persona. De ahí el riesgo de la radiación ionizante, porque está pasando por la persona. Y detrás de la persona hay una lámina. Y esa lámina es la que va a permitir imprimir. ¿Y cómo imprime? Si la radiación pasa, se pinta de negro. Cuando la radiación llega a la placa, la altera, ¿no? La composición de la placa. Esto es como revelar esas láminas de fotografía, ¿no? Entonces se revela como negro. Y si la radiación pasa por hueso, no va a llegar a la placa. Se queda ahí, no pasa la placa. ¿Y cómo se va a ver? Blanco. Entonces, ¿cuál es la diferencia de esta imagen con la anterior de la gammagrafía? La gammagrafía era fusión y en esta más que todo captura hueso. Aquí solamente estructura, nada más. Solo estructura, nada más. En el otro es función. Entonces la diferencia es muy clara. Y finalmente hablamos de la resonancia magnética nuclear. Se supone que en el momento la mejor técnica sería esta de resonancia magnética nuclear, ¿no? ¿Por qué sería la mejor técnica? Porque no utiliza radiación ionizante. No utiliza radiación ionizante. Pero ¿es una técnica asequible a todas las personas? No, es una técnica cara. Es una técnica cara. Hubo un momento, hace 20 años más o menos, había un solo resonador magnético en Arequipa. Uno solo, privado. Ahora ya hay algunos más, ¿no? De repente ha abaratado un poco el costo, pero aún así sigue siendo caro. Pero es una técnica muy buena, ¿no? Finalmente, nosotros podríamos decir en imágenes, es el estándar de oro. ¿Se acuerdan qué era el estándar de oro? Es el que se acerca más a la realidad de las personas. Es el que se acerca más. ¿Por qué? Porque esto también lo hace por cortes. Y esos cortes se pueden reconstruir para poder hacer una mejor observación de lo que los médicos quieren observar. ¿Cómo funciona? Cuando decimos resonancia, resonancia quiere decir movimiento. Por ejemplo, si hablamos del cajón de la guitarra, cuando ustedes le dan fuerza a la cuerda, la hacen vibrar la cuerda, a su vez el aire, esa vibración de la cuerda se transmite al aire del cajón de la guitarra. Y entonces todo el aire comienza a vibrar. Por eso se le dice al cajón de la guitarra, se le dice, es una caja de resonancia, porque va a permitir amplificar, ¿no? Amplificar y escuchar mejor. Cuando hablamos del campo magnético, yo creo que todos han jugado en el colegio con los imanes. Tienen un imán, ponen las limaduras de hierro así en un montoncito, en un papel, por ejemplo. Luego el imán lo acercan por la parte inferior y se ordenan, ¿no? Se ordenan las limaduras de hierro. Se van a ordenar en función al campo magnético. ¿Y por qué decimos nuclear? Porque aquí se trabaja con el núcleo de los átomos. Estos resonadores existen también para investigación, para poder averiguar la composición de una muestra, para poder saber qué elementos químicos tiene una muestra. Eso también lo utilizan bastante en química, en ingeniería química, lo utilizan bastante. Pueden trabajar con cualquier núcleo de cualquier átomo, pero en el caso de medicina específicamente, como equipo de diagnóstico médico, trabaja con el núcleo de los átomos de hidrógeno. ¿Por qué trabaja con átomos de hidrógeno? Porque en nuestro organismo tenemos aproximadamente 70% de agua. Y el agua es H2O. Y entonces tenemos abundantes átomos de hidrógeno en nuestro organismo. Entonces, va a trabajar con el núcleo. ¿Y con qué del núcleo? Con los protones del núcleo.
Y resulta que si hablamos del hidrógeno, el hidrógeno tiene un solo protón en el núcleo. ¿Y por qué trabaja con los protones? Los protones en el núcleo no están quietos, los protones se están moviendo. Y estos protones tienen un movimiento spin, les dicen, ¿no? Estos protones se van a mover como cuando baila un trompo. Gira alrededor de su eje, pero a la vez que está girando alrededor de su eje, se está trasladando. ¿De acuerdo? Y eso es importante para poder hacer esta técnica de diagnóstico. Entonces, el equipo en general, ¿cómo está constituido? Por un imán gigante. Este es un imán. A la persona la tienen que poner dentro de ese imán. Y funciona. Y la señal que se emita va a ir a un monitor. Y ahí en el monitor se va a graficar la imagen que finalmente ustedes van a diagnosticar. Pero específicamente, ¿cómo funciona? Ya les había dicho que en medicina se utiliza el átomo de hidrógeno, en el núcleo tiene un protón, en la corona tiene un electrón. Este protón está en movimiento, siempre va a estar rotando, haciendo este movimiento de rotación y de traslación, ¿no? Va a haber un movimiento. Resulta que en el organismo, si hablamos del organismo, estos protones van a estar en movimiento en cualquier dirección. En cualquier dirección. ¿Qué pasa si a esta persona la ponemos dentro del imán? Si la ponemos dentro del imán, ya no van a estar girando en cualquier dirección. Se van a ordenar, se van a alinear en función al campo magnético. Se van a alinear en función al campo magnético. Y una vez que están alineados, les van a dar ondas de radio, van a dirigir ondas de radio. Las ondas de radio, ¿qué efecto general tienen? No ionizante, perfecto, no hacen daño. Entonces, esas ondas de radio las dirigen a los átomos de hidrógeno, a los protones que están alineados. Y estas ondas de radio van a aumentar el nivel energético de los protones. Y si aumentan el nivel energético de los protones, es como que los mueve. De haber tenido una posición inicial, le doy más energía, los van a mover. ¿De acuerdo? Y luego quitan las ondas de radio. Y si quitamos las ondas de radio, ¿qué debe suceder? Si le dimos energía, ahora quitamos las ondas de radio, ¿qué debe suceder? Los protones tienen que liberar la energía que recibieron. ¿Para qué? Para recuperar la posición inicial. Ahora viene lo interesante. Si la estructura es normal, si no tiene ningún problema, ese tiempo de recuperación va a ser el correcto, llamémosle así. Pero si la estructura tiene algún problema, ese tiempo de recuperación es diferente. Y si es diferente, la imagen también se traduce como diferente. Pueden observar presencia de coágulos en capilares, etcétera, ¿no? Para todo tipo de diagnóstico utilizan la resonancia magnética nuclear. Así es que funciona la resonancia magnética nuclear. Entonces, lo más que está recibiendo la persona, ¿qué cosa es? Las ondas de radio, que no tienen efecto ionizante y son sometidas pues a este campo. Dicen que es feo un diagnóstico que hacen ahí porque la máquina emite un sonido muy fuerte, ¿no? Y la persona está dentro de ese imán gigante, las personas que sufren de claustrofobia se sienten incómodas, ¿no? Porque el diagnóstico, el tiempo que tienen que estar ahí es un poquito largo, entonces las personas como que se desesperan, ¿no? Entonces ahí viene pues la voz del médico, ¿no? Porque siempre los pacientes decimos es mi médico y lo que mi médico me diga le voy a creer y voy a confiar. Dime. Con respecto a las resonancias abióticas, la que no se utiliza el contraste y una con contraste. El contraste, ¿en qué medida? Bueno, es que si no utilizas el contraste, es como por decirte, no puedes ver bien la parte interna del intestino delgado. Ah, sí, sí.
Y cuando sí utilizas el contraste, sí te permite ver el límite del intestino delgado, de la parte interna del intestino delgado. Lo mismo sucede con los vasos sanguíneos. Porque por la estructura misma no puedes diferenciar bien las tonalidades que te dan, no diferencias bien el borde. Entonces, si tú lo coloreas, es como que haces una coloración en microbiología o en histología, ¿no? Si haces una coloración, te permite ver los límites bien como son, ¿no? A eso le llaman el contraste que utiliza. Muy bien, hasta aquí es el contenido que yo les explico. Con esto terminamos. Ya saben que todo lo que les he hablado en clase viene en el examen, además de los artículos. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Y el examen no puede ser bonito por regalo para Navidad. Pero yo no sé a qué le llaman bonito. O sea, ¿qué más fácil les puedo preguntar? Díganme, ¿qué más fácil les puedo? ¿Qué me han dicho? ¿Que sea virtual? Como que voy a creer en ustedes que sea virtual, ¿no? Muy bien. ¿Ninguna duda, nada? ¿Consideran que en biofísica hay temas interesantes que los tienen que considerar ustedes como médicos? Sí, ¿no? Hay mucho que leer. Hay muchísimo, muchísimo que leer. Muy bien. Vamos a nuestro examen.